En el momento más trascendental para el debate de la reforma de la salud en Colombia, hablamos con quien quizás conoce mejor el sistema de salud colombiano. Es médico, magíster en economía de la Universidad de los Andes, pero también PhD en salud pública de Johns Hopkins, y estuvo presente en la reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe en Casa de Nariño y con los mayores críticos de su reforma. ¿Quién tiene la razón sobre la UPC, el giro directo, la integración vertical, los presupuestos máximos y la prestación del servicio en las regiones? Aquí está la entrevista con Andrés Vecino. Andrés Vecino, investigador de salud pública, usted es además médico de los Andes, se ha dedicado a la academia y a estudiar los sistemas de salud en Johns Hopkins. Bienvenido a Noticias RCN. Gracias, Santiago, por su invitación a Noticias RCN. Médico de la Javeriana, Médico de estudié la Javeriana. después Economía de la Universidad de los Andes. Muy bien, magíster de la Universidad de los Andes. Correcto. Pero usted no ejerció la medicina, a pesar de No que es ejercí doctor. la medicina, apenas me gradué, hice mi rural de investigación y después trabajé en la Universidad de Rosario por 2 años en investigación en Economía de la Salud. Y después se fue a estudiar su doctorado en Johns Hopkins. Después me fui a trabajar 3 años a Estados Unidos como investigador y después empecé mi doctorado en Baltimore. Uno podría decir que usted le ha dedicado su carrera a estudiar los sistemas de salud y el sistema de salud colombiano. Sistemas de salud y cómo se articulan esos sistemas con diferentes instituciones. Sí. Andrés, usted fue uno de los invitados a la reunión con el presidente Gustavo Petro de parte del expresidente Álvaro Uribe, de parte de los técnicos que llevó el expresidente Álvaro Uribe. Y esa es una reunión que pues, sucedió en un momento importante para el contexto político del país, porque el presidente se reunió primero con los grandes empresarios a los que había criticado mucho tiempo y luego con el expresidente Uribe y con los mayores críticos de la reforma a la salud en el Congreso. ¿Cómo le fue en la reunión? Pues bueno, yo creo que en este momento todo el mundo escuchó cómo transcurrió la reunión. El Centro Democrático y el presidente Petro, ambos fueron muy generosos en darme el espacio a mí como un ciudadano independiente, académico, en describir unos puntos de preocupación de la reforma. Yo creo que hubo recepción por parte del presidente Petro sobre puntos específicos. Creo que hubo escucha, que es importante, pero no creo que el presidente Petro tenga la disposición de cambiar su modelo de reforma en forma estructural. Creo que sí hubo recepción en unos puntos específicos, bien recibidos, pero no creo que en la estructura completa de la reforma haya deseo de cambiar. Usted nos contaba que usted hizo un documento que leyó literalmente de forma explícita al presidente y además es el mismo documento que usted publicó en sus redes sociales y quiero empezar esta entrevista con esas preguntas porque quizás el primer punto de ese documento es que usted dice mientras que el mundo y los sistemas de salud públicos como el de Canadá y el de Inglaterra están buscando agregar a los privados y ver cómo involucran mejor a los privados, es una contravía que en Colombia usted esté buscando casi que la estatización del sistema de salud. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando en Canadá y en el Reino Unido? Pues muchos sistemas de salud públicos en el mundo comenzaron, digamos, hace muchísimos años, décadas, con un sistema público y en el tiempo y particularmente después de la pandemia se han visto cada vez con menos capacidades con respecto a las demandas que tienen. Hay mucha demanda, hay morbilidad rezagada, personas que durante los 2 años de la pandemia desarrollaron cáncer, diabetes y no han sido tratados y ahorita están siendo diagnosticados y están siendo tratados. Mucha gente que retrasó tratamientos y ahora quiere ser tratada y ese incremento de demanda simplemente no encuentra una capacidad, una oferta suficiente en los sistemas de salud. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural de los sistemas de salud? Ir a buscar al sector privado que tiene capacidad, que es mucho más flexible y que tiene financiación. Y entonces es por eso que mientras otros países que tienen sistemas de salud públicos que están desbordados, están transitando, están buscando formas de articular al sector privado dentro de sus sistemas ya establecidos, Colombia un poco está yendo en la dirección contraria, ¿no? Una dirección que ya conocemos que afecta la capacidad del sector, afecta las finanzas del sector
Y cuando uno afecta las capacidades y afecta las finanzas, en última afecta a los pacientes. Y esa es la preocupación, creo, de todos los que nos oponemos a la reforma de la salud. Otro de sus puntos que me llamó la atención es que usted dice que se ha comprobado que cuando hay estos movimientos bruscos de traslados de pacientes por EPS que han sido intervenidas o liquidadas, como el caso de Saludcop, se incrementa el porcentaje de riesgo de que algunos pacientes críticos mueran. ¿Cómo es eso? Esto es un estudio de un colega de la Universidad de Rosario, Paul Rodríguez, con otros investigadores, donde ellos hicieron un estudio de eventos, se llama, y lo que ellos encontraban es que las personas que transitaban de Saludcop, una EPS grande, siendo liquidada, a otras EPS, el riesgo individual de esas personas de morir se incrementaba en 25%. No quiere decir que el 25% de las personas se morían, sino que el riesgo individual se incrementaba en 25%. Eso es una magnitud enorme de incremento de riesgo de mortalidad. Y esto pasa porque cuando las personas transitan, experimentan ruptura terapéutica. Usted está en 10 medicamentos, usted está siendo hospitalizado cada 2 meses y de pronto lo hacen transitar. ¿Quién lo va a atender? ¿Lo va a atender la EPS vieja, la EPS nueva? ¿Dónde tiene que tener el mes de transición? Una serie de cosas que son problemáticas. Cuando hay transiciones, además, hay otro tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, los hospitales no saben si contratar con esta nueva EPS o no saben cómo va a estar financieramente. Una serie de temas que pueden complicar a las personas que tienen la salud ya frágil. Y si usted mira también, ahorita con todo lo que está ocurriendo de Sanitas, habría que mirar los números, pero yo me puedo imaginar personas sanas saliéndose de Sanitas. Porque si no, pues yo me salgo, ¿no? Y me voy a otra EPS, bien. Pero las personas enfermas, que tienen falla renal, que tienen tratamientos de cáncer, esas personas no se pueden pasar, porque si se pasan pierden la continuidad del tratamiento. Entonces, esas personas son las que finalmente terminan siendo sujetas a el efecto de la transición, y eso es muy serio. A ver, para que lo tengamos claro, ¿eso significa que las personas que están en estado crítico y que tienen tratamientos continuos en EPS que están siendo intervenidas o que están al borde de la liquidación, cuando las van a transitar hacia otras EPS, esos pacientes por esos movimientos pueden morir? Su riesgo de morir se incrementa, sí. Andrés, la reforma del presidente tiene un montón de particularidades. Una de esas es que, pues, y es lo central, es el corazón, quiere eliminar el papel de las EPS como están hoy en el sistema. Eso es la intermediación, eso es que las EPS no administren los recursos, sino que el Estado haga unos giros directos a las clínicas y hospitales y que sea el Estado el que casi que se encargue de toda la administración y digamos, de la operatividad del sistema de salud. ¿Por qué que el Estado lo haga es una mala idea? Digamos que hay 2 temas. Uno de ellos es que Colombia tiene un sector público con capacidades con respecto a otros países, pero quizás no suficientes como para llevar a cabo toda la demanda que se deriva de la atención en salud o de la gestión de riesgo de todas estas personas. De alguna manera, la Ley 100 en su momento propuso la participación de privados porque no había esa capacidad. En 30 años se desarrolló esa capacidad en el sector privado. Y entonces estamos en un punto donde cambiamos todo el sector público, donde no existe esa capacidad. Esto no es un tema de si es público o privado, esto no es un tema de mercado versus Estado. Es un tema de dónde ponemos las capacidades y dónde nos aseguramos de que el sector salud tiene la mejor potencialidad para mejorar la salud de las personas. En este caso, en el caso de Colombia, porque cada sistema de salud del mundo es diferente, yo creo que eso es importante porque en últimas uno no puede copiar sistemas de salud de un país a otro. Y en el caso específico de Colombia, las competencias, las capacidades están en el sector privado. Entonces, utilicemos esas competencias, esas capacidades en el sector privado. Ampliemos las del público, por supuesto. Mejoremos la regulación, absolutamente. Pero aprovechemos las capacidades que ya hemos construido para que más personas puedan adquirir esos servicios y no se vean en estos procesos de transición o en procesos en los cuales su cuidado en salud es retrasado por cuenta de que simplemente no hay capacidad. Costa Rica, Reino Unido, Canadá,
hay retrasos de oportunidad para hacerse imágenes, para hacer endoscopias. Son para sistemas hacer, públicos. Sistemas públicos todos. Para hacer citas que pueden ser 3, 4, 6 meses, un año. Eso no lo vivimos en Colombia. No importa si uno está en régimen contributivo o no subsidiado, eso no lo vivimos en Colombia. Entonces realmente sería un retroceso. Ahora, algunos le dirían, eso no lo vivimos en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, pero quizás sí en Putumayo, o en Apartadó, o en el Cauca. Pero caminemos un rato y le hago las preguntas difíciles sobre el sistema y la propuesta del gobierno para que usted tenga la oportunidad también de compartir esos análisis técnicos, ¿te parece? Estábamos hablando de regiones y esta analogía me parece perfecta porque tenemos al frente el club El Nogal y yo estoy seguro que la gente del club El Nogal nunca va a tener un problema para acceder a una cita o para acceder a un tratamiento y tampoco seguramente muchas personas en las capitales del país, porque en las capitales el sistema puede que funcione. Pero ¿qué pasa con las personas que viven en el Cauca, en Tambo, en el Chocó, en Putumayo, en Guaviare, en Guainía? Que es el corazón del argumento del presidente. A esas personas no les llega el sistema de salud como les llega a las personas de Bogotá. Eso es cierto. En un estudio de barreras al acceso que hicimos en conjunto con Nicolás Guzmán, encontramos que lo que diferencia a las personas no es si están en régimen contributivo o subsidiado. Una persona en régimen contributivo en un área rural básicamente tiene el mismo nivel de acceso que una persona en régimen subsidiado en un área urbana. El problema no es acerca del régimen, el problema es acerca de dónde están situados, áreas urbanas o áreas rurales. Y por eso un poco lo que le traté de manifestarle al presidente es, la Ley 100 cometió un error y fue hacer un sistema de salud para un país urbano en todo el país, incluyendo las áreas rurales. Ahora ustedes están cometiendo un error, están tratando de hacer una reforma de la salud para un país rural en áreas urbanas, que son el 80% de la población. ¿Por qué no más bien reconocemos que existen 2 Colombias o hasta 3 Colombias quizás y más bien tratamos de hacer un sistema de salud diferente para las áreas urbanas que ha funcionado bien y uno muy diferente para las áreas rurales donde haya hospitales que sean financiados por oferta, donde hay un asegurador único y donde la forma como funciona el sistema, el APS, la atención primaria de salud, etcétera, sea diferente. Yo creo que eso se puede alcanzar. Ese sería un buen acuerdo, sería un buen punto medio de la reforma. Es algo que se puede hacer, de hecho no necesita ley. Andrés, y sobre la cantidad de médicos y de especialistas en las regiones, que es otro de los puntos de su carta, usted dice, esto no va a funcionar mientras no tengamos el personal necesario en esas regiones, y ahí va su argumento de la oportunidad, no necesariamente de las sedes. Sí. Pero hay muchos médicos que dicen, con reforma o sin reforma, yo no puedo ir a prestar mis servicios a una zona roja en donde mi vida va a estar en riesgo. ¿Cómo se soluciona ese problema? Colombia tiene 2 problemas. Un problema de personal de salud, de número de personas que trabajan en el sector salud, y otro es la distribución. Y en ambos le da mal. Colombia tiene menos médicos que la mayoría de países grandes de la región, tiene menos especialistas que la mayoría de países grandes de la región y tiene menos enfermeros que la mayoría de países grandes de la región. El estándar de OECD es 80 por 10.000 habitantes y en Colombia tenemos 13. Es muy bajo. Entonces, claramente hay que mejorar la cantidad de personal de salud y eso lo hacemos a través de, y lo voy a describir como lo diría un economista, reducir el costo de oportunidad de trabajar en áreas de la salud, reducir los costos relativos de estudiar áreas de la salud con respecto a los ingresos que se tienen después. Eso se puede lograr, por ejemplo, a través de becas. Pero ahí no para el problema. Una vez uno tiene esas médicas, esas enfermeras, uno tiene que buscar la forma de que vayan a los territorios. Entonces tiene sentido hacer becas para personas de los sitios donde hay escasez de personal, para que esas personas en un formato condicional tengan que volver por unos años a esas regiones. Es un modelo que existe en otros países y que puede funcionar bien acá. Hay un tema final y son las especialidades. Los colombianos, a diferencia de muchos otros países, incluso altos ingresos, nos gusta que nos vean especialistas, nos sentimos bien siendo vistos por especialistas y está bien, pero hay muy pocos especialistas en el país, estamos graduando muy pocos.
Y esa es una conversación importante que tiene que tener no solo el sector salud, sino también el sector educación. ¿Cómo vamos a hacer para crear más especialistas de forma que podamos copar o alcanzar a satisfacer más bien la demanda creciente que tenemos? Porque además hay toda una burocratización alrededor de la forma en la que los médicos pueden pasar las especializaciones, ¿no? En muchos casos terminan pasando los amigos de los amigos de los amigos por recomendación. Es un sistema muy criticado, pero hablemos un poco de la otra gran discusión hoy, que es la UPC, los presupuestos máximos, y con el caso de Sanitas. El gobierno dice, le hemos pagado a Sanitas, aumentamos la unidad de pago por capitación este año al mismo nivel de la inflación, no nos hemos tardado en pagar los presupuestos máximos y lo que vemos es que Sanitas ha decidido pagarle a las empresas que hacen parte de su grupo, que es el grupo Keralty. Entonces el gobierno dice, ahí vemos unas cuentas que están muy saneadas en la Clínica Colombia y en las empresas que hacen parte de Sanitas, pero no le están pagando a las farmacéuticas con las que tienen deudas. ¿Quién tiene la razón? ¿Sanitas o el gobierno? Es un tema complejo. Digamos que usted presenta 3 temas diferentes, permítame desglosarlos. El primero es sobre UPC. Entonces es cierto, la UPC se incrementó en forma importante, pero también se incrementó... 16%. Claro, pero se incrementó también el número de tecnologías que antes eran pagadas por presupuestos máximos y se incluyeron en la UPC. Entonces cuando uno hace eso, realmente el incremento de la UPC relativo a las tecnologías no es tanto. Punto número 1. Punto número 2. En este momento el gobierno, si mal no estoy, no ha pagado la UPC de diciembre, que debería pagarla ya para este momento. Habrá pagado la de noviembre quizás, y efectivamente sí ha pagado todas hasta octubre hasta ahora, pero las pagó en julio. Es decir, no las pagó a tiempo tampoco. Y eso implica que eso pagan de manera anticipada. Deberían pagarse de manera anticipada y el gobierno no las había pagado. Eso en la práctica es un crédito que las EPS le están dando al gobierno y el gobierno no lo paga en intereses. Yo no voy a defender a las EPS en esto, pero es razonable que las EPS tengan que sacar recursos de otra parte para poder compensar esos gastos. Para prestar el servicio. Claro, y entonces después el gobierno les paga menos y les paga retrasado. Entonces digamos que se han perdido las condiciones para poder prestar la atención en salud en la forma como se solía hacer. Y eso es realmente preocupante porque otro tema de la carta era que es posible que la reforma de la salud no pase. Yo creo que, y hay muchas personas que coinciden en que la Corte Constitucional por simplemente temas de vicios de forma no la va a pasar. Pero ese es un problema en este momento secundario. En este momento no se está teniendo en cuenta la coyuntura, la situación compleja que tienen las EPS, hospitales, médicos. La inversión en salud en el país está paralizada hace 1 año y medio y esto afecta a las personas, lo estamos viendo todos. Personas cercanas me dicen, no encuentro las tabletas para el hipotiroidismo, no encuentran anticoagulantes. Esto es un tema serio. Eso es algo que deberíamos tratar. Ese es el otro gran tema que usted también ha puesto en la agenda y es la improvisación con el INVIMA, ¿no? Porque durante 1 año y medio hubo directores encargados, hoy no está muy claro que el director que designó el presidente cumpla con los requisitos y también hay un problema con el abastecimiento de medicamentos. Pero usted me iba a hablar de presupuestos máximos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los presupuestos máximos en el sistema? El tema entonces es que esos presupuestos máximos son dineros que pagan por tecnologías que no están incluidas en la UPC, por ejemplo, porque son muy nuevas o porque corresponden a enfermedades huérfanas que no son asegurables. Entonces, de esa manera, lo que usted hace es ponerlas en los presupuestos máximos y crear un fondo independiente. Pero si usted no paga por ese fondo, lo que en últimas termina ocurriendo es que simplemente las EPS no tampoco pueden pagar por ese fondo y los hospitales no pueden pagar por esas condiciones, los hospitales tampoco, en últimas esas personas quedan desamparadas. Es un tema muy serio realmente y es una forma de alguna manera de crear una crisis que no, las personas en últimas que requieren esos medicamentos no la merecen, ellas no la han causado, ellas simplemente son de alguna manera víctimas inocentes de esta puja. Y con el tema de la integración vertical, ¿a usted le parece que eso sí ocurre? Es decir, en la ley la integración vertical se permite hasta el 30%. Las EPS pueden
contratar sus servicios con empresas de su propio grupo hasta un 30%, pero aprovechan de alguna forma esa posibilidad para pagarse más. El tema de la integración vertical es complejo, sí. Y es complejo porque la integración vertical tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, las cosas buenas son que usted mejora la eficiencia del gasto. Es mucho más fácil negociar consigo mismo que negociar con otros, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un tema. El otro tema es que la articulación de los servicios es más rápida, porque si yo tengo el centro de cáncer acá, el centro de diabetes acá, la persona que tiene diabetes y cáncer la puedo articular dentro de mi red. Es más fácil, pero tiene problemas. Y uno de esos problemas es que si yo como asegurador puedo pagar a uno y a otro, existe la posibilidad de que yo le pague primero al que está en mi red, y eso no está bien. Pero es un tema regulatorio. Eso no necesariamente tiene que cambiarse a punta de reforma. Es un tema regulatorio que se puede arreglar para que estas circunstancias no ocurran. Entonces yo creo que el instrumento de la reforma es un instrumento muy grueso, que abarca mucho y que en últimas no termina teniendo en cuenta los potenciales beneficios de la integración vertical. Un tema, por ejemplo, es este. Parte de la reforma plantea el manual tarifario. Sí. El manual tarifario es una mala idea por varias razones, pero una de ellas es que el cálculo de los precios por la atención es un cálculo que se hace básicamente con los datos que se reciben del sistema. Si usted hoy en día tiene un cálculo determinado del precio de una atención y después usted prohíbe la integración vertical, ¿cuántos de esos costos estimados se hicieron con integración vertical? Es decir, con costos más bajos. Y entonces lo que termina ocurriendo es que usted termina diciendo, no, usted, Sanitas, le pagaba a la Clínica Colombia 5 pesos por este procedimiento, ¿no? Y ahora me está cobrando 10. Pues sí, le está cobrando 10 porque ya no está integrado. Y eso termina implicando que gastamos más en el sistema. Entonces, la conversación sobre integración vertical... Menos integración, pero es más costoso. Claro. Entonces, el tema de integración vertical no es si sí o si no, si es bueno o malo. Es un tema de cómo lo regulamos bien. Pero en el país, desafortunadamente, la narrativa se ha ido hacia la integración vertical como algo nocivo. Y la realidad es que la integración vertical ocurre en mercados que son inmaduros o que son muy especializados. Es muy difícil integrar verticalmente una clínica de trasplantes. Muy difícil, porque un asegurador no va a tener su propia clínica de trasplantes. Pero quizás sí tiene su CAPS, quizás sí tiene su hospitalización general, quizás sí tiene su endocrinólogo. Entonces en esos casos se puede integrar verticalmente y está bien. En casos de cuidado altamente especializado, ortopedia infantil, por ejemplo, nadie va a integrar eso verticalmente porque simplemente no tiene sentido. Bueno, terminemos esta conversación porque usted me dijo que le preocuparon algunos detalles finales de la reunión de ayer con el presidente y que quiero que hablemos de eso, pero acompáñame aquí a la esquina y bajamos. ¿A usted le gusta caminar por la séptima cuando viene a Colombia o no? A veces. ¿Monta en no bici? ¿O cómo se mueve en Bogotá? Monto en bicicleta, sí. ¿Monta en bicicleta? Trato de montar en bicicleta. Transporte público también, no tengo carro acá. Oiga, y hablando de montar en bicicleta, ese otro gran componente de la reforma del presidente es la prevención, ¿no? Es que evitar de alguna forma que los pacientes terminen con enfermedades crónicas y para eso un poco es la idea de los CAPS y de la atención domiciliaria que hizo el presidente cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Eso usted lo ve viable? El tema de la prevención, como la menciona el presidente, la menciona como prevención, quienes trabajan en salud quieren referirse más a atención primaria en salud, que son cosas diferentes, pero creo que se refieren a lo mismo, es muy importante. Y creo que el presidente tiene razón en que es un tema fundamental de una potencial reforma de la salud. El tema es que esto ya está legislado, está en la 1438, eso ya está legislado, eso no hay que hacerle mucho más sino implementar. No lo hemos implementado, es cierto, lo podemos implementar. A mí me preocupa un tema particular de la manifestación sobre el tema de la prevención. Sí. Y es que se basa en una premisa que no es cierta. Y es que la prevención reduce los costos en salud. Entonces la prevención es buena.
La prevención, todos queremos más prevención. La prevención mejora la calidad de vida, mejora la productividad de las personas, mejora la longevidad, nos hace más felices a todos. Y en ese sentido yo creo que es un imperativo mejorar la prevención, mejorar la atención primaria de salud. A ver, eso es un poco, Andrés, como la persona a la que se le pide que vaya a correr o que monte en bicicleta y que tiene un centro de salud cercano, luego se presume que no le va a dar cáncer de pulmón, digamos. Por ejemplo, pero la prevención también incluye herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, para cáncer de colon, en el Reino Unido se utilizan unas pruebas que básicamente lo que miran es sangre en las heces. Otros sistemas, como el estadounidense, utilizan colonoscopias. Entonces, hay una gran variabilidad en la tecnología usada, ¿cierto? La prevención no es acetaminofén, digamos. Exactamente, y el tema es que cuando usted aplica esto a todas las personas mayores de 50 años, como dice el protocolo en Estados Unidos, lo que termina haciendo es que es costosísima. Entonces la prevención es buena, la prevención es una buena idea, nos hace a todos más felices y debe hacerse. Pero la prevención no reduce los costos en salud. Y a mí me preocupa cuando el ministro Bonilla dice que una de las premisas dentro del cálculo de la estimación presupuestal de la reforma de la salud es que la prevención en el mediano plazo va a reducir los costos. Eso no es cierto. Eso ocurre en temas muy específicos, muy particulares. Por ejemplo, cáncer de cérvix. Si vacunamos a todos los hombres y todas las mujeres del país contra cáncer de cérvix, de aquí a 30 años quizás no tenemos casos de cáncer de cérvix, y es una maravilla. Pero el caso del cáncer de colon, cáncer de pulmón y tantos otros, la prevención no va a reducir los costos, los va a incrementar. Entonces tenemos que ponerle plata a eso. Ok, bueno, hablemos de la reunión. Bueno, Andrés, terminando esta entrevista, hemos aterrizado un montón de temas complejos, pero usted me dijo que hubo algunas particularidades que le preocuparon de la reunión con el presidente. ¿Cuáles fueron esas? Yo creo que hay dos temas, Santiago. El primero es que a esta reunión hubo un grupo amplio de invitados, entre ellos, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, que ha sido un líder importante en el sector salud en el país. Es gracias a ellos, en parte, que tenemos una ley estatutaria. Pero sin embargo no estuvieron ahí. Yo creo que cuando se abren estos espacios es importante estar presente. A mí me parece desafortunado que la academia no haya podido asistir, así como otras organizaciones. Yo creo que es importante estar presente porque nosotros, quienes no estamos de acuerdo con la reforma, hemos dicho todo este tiempo que no ha habido espacios de diálogo. Entonces, cuando se abren, uno creo que tiene que estar presente. Bien. Ese es un tema. El otro tema es que le estamos prestando mucha atención a la reforma, pero no estamos realmente prestando la atención a la coyuntura. Mientras debatimos la reforma, el sistema de salud realmente está entrando en una crisis. Y yo creo que el Ministerio de Salud y las agencias reguladoras, la Super, todos, incluido el INVIMA, tienen que ponerle más atención a la coyuntura y tienen que, hasta que no haya reforma, seguir cumpliendo con sus funciones. Y no estoy seguro de que esa sea la intención en este momento. ¿Usted cree que hay una reforma paralela mientras que se debate en el Congreso? Yo creo que hay una serie de circunstancias que facilitan, por ejemplo, las condiciones presupuestales del país hoy, que facilitan que algunas cosas se dejen de lado y en últimas quienes sufren son los pacientes, y en últimas quienes sufren son las personas que necesitan servicios de salud. Andrés, y su mensaje al presidente Gustavo Petro, que se lo dio usted mismo en la reunión, pero quisiera preguntarle por él de nuevo en esta entrevista, ¿cuál es? Yo creo que el mensaje amplio, y aprovechando algo que él mencionó, es que esta reforma a la salud es sobre llevar a la justicia social. Él usa esas palabras y me parece que ese es el sentimiento que todos tenemos. El tema es que yo no veo que la reforma a la salud nos lleve a los desenlaces que él quiere llevarnos. En parte porque la reforma actual incrementa la fragmentación de los servicios. Pone a la gente, por un lado en los CAPS y por otro en el segundo y tercer nivel. En parte porque al
solamente confiar en las capacidades de los CAPs hace que personas de medianos, altos ingresos y bajos, medios ingresos quizás decidan pagar por seguros privados porque perciben que ahí recibirían mejor salud. Entonces eso incrementa el gasto de bolsillo en salud. Al mismo tiempo, como se eliminan en la reforma los controles de ex ante, durante y después, lo que termina ocurriendo es que al no haber evaluación de pertinencia, el gasto se puede incrementar. Y si el gasto se incrementa, ustedes saben muy bien cómo funcionan los gobiernos. Los gobiernos asignan una plata para el año y usted la tiene que rendir. Y si la plata, porque se gasta en exceso en los primeros meses del año, pues puede pasar que después no la haya en septiembre o en octubre. No quiere decir que el gobierno no haga después un desembolso de emergencia, pero ese desembolso de emergencia no va a hacer que la gente realmente reciba los servicios de salud que necesita. Que sean atendidos a tiempo. Exactamente. Entonces yo creo que hay una gran distancia entre donde el presidente quiere dirigirse y los medios a través de los cuales quiere llegar allá. Yo creo que ahí es donde los técnicos tienen un rol, y es una vez entienden cuál es el deseo del presidente, ¿no? Llegar a esa justicia social, entonces poner en práctica todas las cosas, todos los mecanismos para que eso se materialice. Yo no creo en este momento que la reforma de la salud va a materializar esa justicia social que el presidente quiere. Pues Andrés Vecino, muchas gracias por esta entrevista en Noticias RCN y mucha suerte en los debates que siguen sobre la reforma de la salud y todos sus análisis técnicos. Gracias a ustedes, Santiago.